Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Adelante, hermano, tiene 10 minutos, por favor. Muy amable. Mi nombre es David Galeano Olivera, estoy participando de este encuentro en nombre de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción y en el inicio transmito el saludo de nuestra facultad, de nuestro decano, el profesor Nicolás Guifos, a toda la comunidad presente aquí. El caso nuestro en Paraguay es un caso yo creo que siempre llamativo, la presencia de los pueblos indígenas guaraní, que son en este caso una parte de la población reducida ya hoy. La población nativa llega al 1,7%. El último censo cuyos resultados se dieron a conocer el año pasado dieron un total de 150.000 habitantes nativos indígenas aquí en el territorio paraguayo, divididos en 20 etnias. De las 20 etnias, la más reconocida, la más numerosa, es la etnia guaraní. Y estamos hablando de los 150.000, aproximadamente 80.000 indígenas nativos son de la etnia guaraní. Las demás, en este caso, lastimosamente, ya son muy poco numerosas y están en una situación bastante delicada. Quiero compartir con ustedes, en este caso, una primera placa donde ustedes van a apreciar el resultado de una de las encuestas integradas de hogares hechas en nuestro país, donde pueden ustedes percibir en una población mayor a 5 años de edad, eh, hoy en el Paraguay con 6.109.000 habitantes, insisto, 6.109.000 habitantes en todo el territorio, el 38,5% de la población del Paraguay es monolingüe guaraní. No pierdan de vista que solamente el 1,7 es población nativa. Quiere decir que en este porcentaje que les estoy contando, ya un altísimo porcentaje sigue siendo guaraní hablante, pero ya no una población nativa de origen, ya no originaria, ya no indígena, ya es una población mestiza. Y van a ver también ustedes un siguiente segmento que dice guaraní castellano, que incluye un 30,6% de la población del Paraguay. Si ustedes hacen un cálculo rápido, más del 70% del Paraguay sigue comunicándose en la lengua guaraní, la lengua de uso mayoritario, y que justamente es una de las preocupaciones de nuestra facultad, donde tenemos varias carreras, entre ellas la de biología, la de geología, aquellas que están vinculadas justamente en gran medida a el motivo de esta reunión, de este encuentro tan importante, donde hablamos de cambios climáticos. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestra facultad está incorporada a la enseñanza de la lengua guaraní. Y la inclusión del guaraní tiene que ver también con ciertos principios de la filosofía de los pueblos indígenas del Paraguay, en particular de los guaraní, que pregonan con énfasis desde sus orígenes hasta hoy la necesidad de la preservación de los recursos naturales. Los pueblos guaraní son los custodios de la naturaleza y hoy día, en un proceso muy importante iniciado por nuestra facultad y también en una situación muy común ya en todas las universidades paraguayas, se ha incorporado la enseñanza de la lengua y la cultura guaraní. Es imposible, por ejemplo, que un médico, que un abogado, que un ingeniero, que un biólogo, un docente no conozca el idioma guaraní. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población se comunica en guaraní. No solamente esto afecta a la cuestión estrictamente vinculada a los cambios climáticos, sino que en general a todos los procesos que diariamente nos toca como seres humanos afrontar. Un médico que no conoce los nombres de las patologías en guaraní es un médico que prácticamente tiene mucha dificultad para el ejercicio de la profesión. Un ingeniero que no sabe cómo comunicarse con los albañiles y no poder hacerlo en guaraní también es casi un profesional que tiene muy pocas posibilidades de éxito. Ocurre con los abogados, ocurre con los docentes, ni qué decir. Entonces, este primer dato que les muestro, van a ver ustedes en el tercer renglón, dice la población que solamente habla castellano un 28,5%. Y en otros idiomas, el último segmento, 2,1%. Allí están incluidos los inmigrantes y ese 1,7% que les comenté, que es población nativa indígena que aún vive en Paraguay.
Quiero dejar de compartir esto y compartir con ustedes en este caso otra imagen que creo que puede ser importante. Van a ver ustedes el mapa de la República del Paraguay. El Paraguay, por cualquier cosita les comento, está en el corazón de América. Somos muy vecinos, muy hermanos con los bolivianos. Y entonces allí ustedes van a poder darse cuenta en un territorio que se encuentra rodeado por un lado por el Brasil, por abajo de la Argentina, hacia el oeste, hacia la cordillera de los Andes, nuestros hermanos bolivianos. Y repito, en este caso, una cuestión muy importante para nosotros pasa por ubicar en este mapa que están viendo ustedes acá, en dos regiones. Llamamos región oriental, a la que tiene por sede inclusive la capital del Paraguay, que es Asunción, y la que tienen ustedes del lado izquierdo, en la parte superior, es la región occidental que limita con Bolivia. Y van a ver ustedes acá en distintos colores la ubicación geográfica en territorio paraguayo de las 20 etnias que hoy sobreviven y viven en Paraguay. Cuando yo sobreviven me refiero a aquellas que se encuentran en una situación mucho más complicada, mucho más difícil, por muchas razones. Acá de por medio está el factor justamente climático. En el Chaco paraguayo el calor es tremendo. Estamos hablando de un promedio de entre 50 a 55 grados. Y entonces eso dificulta, eso inclusive genera muchas dificultades a la hora de tener que ellos salir a hacer la recolección de sus alimentos. Entonces, en un ambiente bastante complicado también se dan condiciones muy difíciles de sobrevivencia. Son 19, repito, 20, perdón, las etnias, siendo la más importante, esta que ustedes ven acá, estoy mostrando el cursor, en la región oriental están las llamadas etnias guaraní hablantes, que, repito, son las más numerosas en este momento en nuestro país. Un dato muy importante, nosotros tenemos en Paraguay un Instituto Nacional del Indígena, con el nombre, con la sigla INDI, y tenemos también instituciones que se dedican al estudio de la cultura, en este caso guaraní, a la cultura y a la lengua guaraní también de varias de las comunidades indígenas que viven en el Paraguay. Un último dato que quiero aportar es que el guaraní como idioma ha aportado una cantidad muy importante. Se dice que después del griego y el latín, el guaraní es la lengua que más nombres botánicos aportó a la botánica universal. Y dentro de ese contexto, se vienen desarrollando varias actividades, entre ellas de investigación, de rescate, de todas estas tradiciones que están vinculadas a la cultura y al conocimiento de la naturaleza que tienen los pueblos indígenas del Paraguay. Es lo que, en nombre de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, quería aportar para este encuentro tan importante. Les saludo fraternalmente a todos los que están presentes. Muchas gracias.